para aquí en España y tarde para los que están quizá bueno, en otros lados del planeta, ¿no? Tenemos a Mireia que está en Estados Unidos, posiblemente será de tarde ahí. Bueno, Miguel comentaba, ¿no? Hay mucha gente que está preocupada con la cantidad de personas que están en la sala. Esto de verdad nunca me preocupó mucho. De hecho, me gusta hablar para grupos más pequeños que grandes. Pero sí que es verdad que como mínimo de 10 que somos ahora encarnados, hay 10 más desencarnados que son nuestros guías. Y sin hablar de nuestros amigos que también están aquí escuchando, invitados, y los que encarnado también verán este vídeo más adelante en el canal. Pues lo importante es que esta llama, que esta luz se mantenga encendida. Y agradecemos a la Federación Espírita Española y al Centro de Estudios Sin Fronteras por este espacio y por mantener esta llama encendida. Bueno, hablando del ocio de bien, mucha gente la primera vez que escucha este nombre suena un poco raro, ¿no? Pero ya veréis que es algo bastante, bueno, normal y que hablamos mucho dentro de la doctrina espírita. La idea de este título viene de una charla que hice aquí en el canal y que en realidad la montamos yo y Janaína. Algunos de vosotros conocéis a Janaína también, que es conferenciante, y que era una charla que hablamos del kit espírita. El kit espírita, ¿no? Este kit de primeros auxilios, que, bueno, que a Niño le encanta tanto que hablamos de él, nada más son herramientas que la doctrina espírita, ¿no? Que los espíritus con más buena voluntad nos ha traído estos mensajes de herramientas para que podamos aprender, a que podamos utilizarlas para evolucionar. Para recordar lo que hablábamos en este kit espírita, hablábamos, ¿no? del estudio, la importancia de estudiar, de evangelio en el hogar, el pase espírita, el agua magnetizada, la oración, la práctica de la caridad, el ocio de bien y la asistencia fraterna. A lo largo de estos años fuimos montando estas conferencias, ¿no? Sobre estos temas, pero bueno, ni yo ni Janaína somos las únicas, ¿no? que hablamos de estos temas. Entonces, la idea es buscar más información. Hay muchas charlas y hay mucho que estudiar respecto al tema. Pero bueno, la noche de hoy hablaremos de ocio de bien. Pues bien, todo que es bueno está ahí. Pero para entender el ocio de bien hay que entender lo que es la ociosidad. Normalmente confundimos lo que es una cosa y lo que es la otra. Esta frase es de San Agustín, que hace mucho tiempo la recorté de un periódico aquí local, de esos periódicos que se distribuyen por el metro cuando vamos a trabajar, y tenía estas frases que salían diariamente, ¿no? Y es de San Agustín, que hablaba que la ociosidad camina con lentitud, por eso todos los vicios la alcanzan. Aquí, bueno, es la alcanzan, ¿no? Es una N. Y sobre esta frase siempre he reflexionado bastante, porque cambian muchas cosas en esta pequeña frase. Y cuando yo también me la miraba, me venía la idea del paraíso, porque cuando pensamos, ¿no? Un paraíso, o en las creencias que muchos de nosotros, o mucha gente, o en la gran mayoría tenemos, del paraíso ocioso, ¿no? de vivir en un lugar, ¿no? paradisíaco, como en esta foto, que para mí eso es el paraíso, ¿no? La playa de arena blanquita, el azul del mar, ahí la brisa marina, las palmeras, ¿no? El descanso. Esto para mí es un paraíso. Pero bueno, es perfecto, pero hay que entender que el paraíso en sí no existe, no como malinterpretamos según algunas creencias o, bueno, algunas culturas. Cuando hablamos de paraíso absoluto, donde descansaremos totalmente de las luchas, viviendo de hacer nada,
o no produciendo nada, escuchando música o simplemente solo mirando a la creación, es un sentimiento egoísta si lo paramos para pensar de una manera más racional. Porque mientras descansamos en este paraíso, que están ahí llenos de tranquilidad, sin tener que hacer nada, sin tener que aprovechar, ¿no? No pensamos que quizá, como hay un paraíso, hay un infierno, como muchos creen. Entonces, mientras yo descanso y lo paso muy bien en el paraíso, tomando mi agua, ¿no?, de coco ahí en el paraíso de Cancún, hay muchos familiares míos, amigos y queridos, que quizá no pudieran aprovechar o no entendieran aprovechar la vida que tenían, están en un lugar que no es el paraíso, no están disfrutando del lugar, no están pasando mal. Entonces, es un acto muy egoísta. La sociedad es una ilusión. Lo que decía uno de los no orientadores espirituales de Andrea Luis, en el libro Misionarios de la Luz, Alejandro, y él deja bastante claro, ¿no?, que el trabajo ennoblecedor se encuentra en todas partes. El paraíso de la sociedad es tal vez la mayor ilusión de los principios teológicos, que en la tierra oscurece un sentido de vida divino de la religión. Alejandro lo que quiere decir, lo que quiere advertir, es que este paraíso ocioso, donde estamos sin hacer nada y disfrutando la eternidad sin hacer nada, mientras que algunos hermanos, amigos, familiares, gente que amamos, lo están pasando mal, no hacemos nada. A mí no me cabe este paraíso, ¿no? Para mí el paraíso es un estado mental más bien que un estado físico, que un lugar en sí. Estar ocioso, que es lo que es estar sin hacer nada, hace con que no nos desarrollemos. Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el descanso en sí. Por eso dejo claro y empiezo explicando lo que es la ociosidad, porque no tiene nada que ver la ociosidad con el trabajo y el descanso. Son cosas totalmente diferentes. Y a lo largo de esta charla os explicaré, ¿no?, todo lo que en realidad he estudiado y recopilado de las obras básicas, principalmente de la doctrina, respecto a este tema. La sociedad nos impide trabajar, como decía, ¿no?, San Agustín. Hace perder el tiempo o gastarlo inútilmente. Siempre que hablamos de vicios, pensamos en los vicios físicos, porque bueno, son los que nos tocan más de cerca. Pero hay vicios también no tan más importantes, pero importantes igual, como los vicios que tenemos en el espíritu, esos vicios psicoespirituales que cargamos desde hace mucho tiempo. Estas podemos decir deudas que tenemos que quizá nos lleven a los vicios físicos. Pues digo quizá, pero quizá sea una palabra no propia, ¿no? Yo creo que podemos afirmar que es lo que nos lleva, ¿no?, a utilizar estas vías de escape. Bueno, trabajemos y una de las herramientas que tenemos es el ocio de bien. Y para entender cómo utilizar bien este ocio, hay que entender la primera ley, que está totalmente vinculada a ella, y es la ley del trabajo. Las leyes divinas, como dice, son divinas y perfectas, nos dan una base moral e intelectual muy buena para nuestro desarrollo. Y empezando por la ley de trabajo, que está totalmente vinculada a la ley de progreso, empezamos a entender la necesidad del trabajo y la necesidad del descanso. El trabajo es una de las herramientas más importantes que tenemos para nuestra evolución. En el libro de los espíritus podemos encontrar la explicación un poco más detallada de ambas las leyes en los capítulos 3 y 8 del tercer libro, que habla de las leyes morales. En la pregunta 676, los espíritus, ¿no?, los espíritus superiores, los espíritus guías, nos contesta Kardec la pregunta que hace: ¿por qué el trabajo es impuesto al hombre? Y contesta: sin el trabajo, el hombre permanecería en la infancia de la inteligencia. Sin entender el valor
y esforzarse para obtener su pan, su comida, sus cosas materiales, el hombre jamás desarrollaría su intelecto y consecuentemente no desarrollaría su moral. Es como un círculo de desarrollo. Primero trabajamos, aprendemos con el trabajo, progresamos, descansamos y volvemos a empezar. Y empezamos por otra vez a trabajar. Hay el trabajo que nos da pan, pero también hay el trabajo moral que hacemos dentro de nosotros. Hay el trabajo voluntario, que es lo que hablaremos en esta charla. En la ley de progreso entendemos que el desarrollo intelectual está totalmente vinculado al desarrollo moral. Podemos decir que de alguna manera viene primero el desarrollo intelectual que moral. Y es lo que dice en la pregunta 780, que dice que es consecuencia, pero no viene de inmediato. Es necesario un tiempo para que el intelecto del ser humano se desarrolle y haga comprender las cosas. Significa que la inteligencia hará con que nosotros, esos espíritus aún embrutecidos, aún en la infancia, puedan comprender el bien y el mal, eligiendo este mejor progreso que hay, este mejor camino que hay para el progreso. Y la pregunta que me hago, ¿pero por qué es tan difícil ir por el camino del bien? ¿Por qué tenemos que pasar por el camino del mal, si así podemos llamarlo? Es una respuesta bastante sencilla, aunque no es una excusa, pero sí que es una respuesta bastante sencilla. Es por nuestra propia ignorancia del bien. Aún no sabemos hacer el bien, aún no sabemos amar de verdad. Estamos aprendiendo a amar a nosotros mismos, sin egoísmo, sin vanidad. Aunque es muy difícil entenderlo, sabemos que este amor egoísta es importante para nosotros, pero no nos ayudará a progresar. El momento que aprendemos a amar a nosotros mismos y a todos los demás sin este egoísmo, aprenderemos de verdad a amar y progresaremos. Es por eso, quizás, ¿no?, que buscamos, ¿no?, en los vicios o en la sociedad este pequeño paraíso, ¿no?, estos momentos de alegría y felicidad, pero son momentáneos. No son la verdadera felicidad y tampoco el entendimiento de la vida eterna. Entendiendo esas dos leyes, que es la ley del trabajo y la ley del progreso, entendemos este círculo. Entonces tenemos trabajar, aprender, para poder descansar y progresar. Y aquí, en este desarrollo, podemos entrar y hablar de ocio de bien. Pero recordar la frase de San Agustín: la sociedad camina con lentitud, decía él, pero por eso que todos los vicios la alcanzan. Tenemos el libre albedrío de avanzar o frenar nuestro propio progreso. La sociedad frena nuestra evolución y es por eso que todos los vicios atrapan al espíritu en esos placeres menos constructivos, si así podemos decir. Mientras esperamos que las cosas ocurran sin esforzarse demasiado, puede que algunos vicios, como la pereza, la maledicencia, los vicios físicos, ralenticen el camino hacia la perfección. Buscando otra vez dentro de la biografía, se encuentra en la pregunta 943 del Libro de los Espíritus, una de las preguntas que me tocó mucho cuando la leí, que en realidad es bastante dura, porque está vinculado principalmente a los hastíos de la vida, y él dice: ¿a qué se debe el hastío de la vida que se apodera de algunos individuos, sin motivos plausibles? Y contesta: efecto de la ociosidad, de la falta de fe y a menudo de la saciedad. Siempre queremos más, porque queremos progresar. Es una semilla que está encendida ahí, ¿no? Ya está para germinar, pero no sabemos hacer con que ella crezca de una manera sana. Esta
esta falta de saciedad que tenemos está vinculada a esta misma falta de fe y de entendimiento de la eternidad. La misma falta de conocimiento que tenemos de bien o de amor. Nos cuesta mucho entender todo este proceso y caminar en el camino correcto. Estamos en un periodo de desarrollo humano en que aún vivimos a través de probar, ¿no? Y equivocar, tentativa y error, es lo que vive la ciencia y es lo que viven los seres humanos actualmente. Y de esa manera vamos aprendiendo. ¿Habrá otras maneras? Posiblemente, pero cada uno es un ser individual y tenemos nuestras propias vivencias y experiencias, maneras de interpretar la vida. Por tanto, es necesario el trabajo para el progreso global del espíritu. Y de ahí viene la pregunta del millón. Entonces, de hecho no, la pregunta no, las preguntas que me hice yo a lo largo de este estudio. Entonces, ¿por qué necesitamos descansar? ¿De qué necesitamos trabajar? ¿Por qué necesitamos salir de nuestra rutina de trabajo si el trabajo es lo que nos hace progresar? ¿Es algo natural descansar? ¿Es correcto descansar o divertirse? Bueno, y otra vez me sirvo del libro de los espíritus, que nos contestan sabiamente los espíritus. De hecho, esta pregunta, la 682, es la que más me gustó dentro de todo el estudio que hice y casi que es lo que me direccionó en toda la charla. Ella dice, dado que el descanso después del trabajo es una necesidad, ¿es una ley de la naturaleza? Pregunta Kardec. Y contestan, sin duda. El descanso sirve para reponer las fuerzas del cuerpo y también es necesario para dar un poco más de libertad a la inteligencia, a fin de que ésta se eleve por encima de la materia. Otra pregunta que va vinculada a la anterior también dice cuál es el límite del trabajo y contesta, el límite de las fuerzas, por lo demás, Dios deja libre al hombre. La necesidad de descanso es del cuerpo material. Esto ya entendemos a los que ya han estudiado algo de la doctrina. Sabemos que el espíritu en sí no tiene necesidad de descansar como hay que descansar el cuerpo físico, que es el sueño. Y en este momento del sueño, donde el cuerpo físico rehace, ¿no?, sus fuerzas físicas, ¿no?, donde los órganos, las hormonas, se pone a toda castaña para reponer todo lo que necesita para que otra vez podamos volver y trabajar aquí, el espíritu se emancipa, el espíritu sale de viaje por la erraticidad. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos disfrutar, no sabemos utilizar este tiempo que tenemos libre del cuerpo físico para hacer algo bueno. Más bien, la condición de nosotros en este planeta, utilizamos este momento para estar libre y aprovechar esta emancipación para goces terrenales, ¿no?, para hacer actividades poco productivas. Esta vigilia en el cuerpo, cuando tenemos la vigilia del cuerpo físico, quizá no hacemos tanta ociosidad, porque tenemos esta necesidad de que hay que trabajar, hay que ganar dinero, hay que pagar las cuentas, hay que cuidar los hijos, los nietos, la casa, y al final no paramos mucho para pensar ni nosotros ni nuestra vida. Entonces, cuando estamos emancipados, y ahí sí verdaderamente el espíritu está libre y puede trabajar o descansar también, puede estar ocioso, no aprovechamos o nos escapamos para aprovechar este tiempo para hacer cosas poco productivas. Pero bueno, estos son lo que cada condición de espíritu, aún infantiles que somos, tener este momento de antes de dormir, de reflexionar y pedir que hagamos algo útil, sea para nosotros mismos,
No hace falta ir a trabajar si aún no estamos preparados. Nuestro guía, los espíritus nos orientarán, pero que por un momento antes de dormir, si no tenemos costumbre de hacer la oración, pero hacemos una pequeña charla, ¿no?, interior, y pidiendo para que aprovechemos este momento, ya que tenemos libre, para ocio de bien. Porque ahí vamos a entrar a explicar qué es el ocio de bien. Podemos aprender de manera divertida, podemos hacer cosas buenas de manera divertida, aprovechando esos tiempos libres que tenemos para aprender, divertirse, pasarlo bien. Es un poco lo que viene la idea de descanso y de las actividades fuera del trabajo. Y digo de trabajo de Uganapán. En mi opinión, y eso es una opinión bastante propia, lo bueno de la doctrina espírita es que podemos reflexionar, ¿no?, de lo que estudiamos, no tomar todo como una verdad absoluta, pero sí que siempre hay una verdad sabia en las palabras de los espíritus que nos auxiliaron en la codificación. Pero bueno, para mí ocio de bien, hay dos ocios de bien. Uno, lo que hacemos para nosotros mismos, cuando hacemos alguna actividad que nos ayudará a desarrollarnos, y la otra, a desarrollarnos intelectualmente, ¿no? Y la otra, la que hacemos para nosotros, pero a través de ayudar a los demás. Y eso nos ayuda al desarrollo moral. De esta manera integramos, ¿no?, hacemos este progreso global del espíritu. Estamos en periodo de vacaciones aquí en España y bueno, casi todo el hemisferio norte, donde muchos de nosotros tenemos la oportunidad de descansar el cuerpo físico y mental de las tareas del día a día, principalmente del trabajo tradicional, si así podemos llamarlo. Y también, pero también podemos aprovechar estos momentos libres que tenemos para desarrollar nuestra inteligencia, desarrollar nuestra moral. Ahora mismo estamos todos aquí reunidos en este canal haciendo ocio de bien. Estamos escuchando una charla que yo, con ayuda de muchos y muchos amigos espirituales, todos del libro de los espíritus y de la codificación, que me echaron la mano, y estamos aquí compartiendo, aprendiendo, ¿no?, a través de algo divertido, que es una charla, que son las diapositivas coloridas, ¿no?, con dibujitos. Es una manera de aprovechar el tiempo y que sea útil para nosotros. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Podemos destacar algunas actividades. Hacer meditación, ¿no?, buscando dentro de nosotros mismos lo que tenemos y necesitamos mejorar. La oración en sí es una meditación. Es este momento que charlamos con nosotros mismos, charlamos con el Padre, charlamos con los espíritus buenos, con nuestro guía. Conectamos, ¿no?, con la superioridad para que nos auxilie. Podemos estudiar, ¿no?, buscando conocimientos intelectuales para nuestro propio trabajo, o estudiar algo que nos gustaría desarrollar, aunque no sea para ganar dinero. Por ejemplo, el espiritismo. Estamos estudiando para nosotros mismos, no es para ganar dinero. Hacer actividad física, de cuánto es importante movernos. Hay que cuidar el cuerpo físico, porque si el cuerpo físico no está bien, el espíritu no puede desarrollar las actividades que tiene que desarrollar en la tierra. Es lo que decía, ¿no? El conductor necesita un buen coche, que este coche funcione bien para que pueda llegar a su destino. Entonces hay que cuidar este coche, hay que cuidar este cuerpo físico que tenemos. Escuchar buena música. La música hace con que el espíritu busque serenidad y tranquilidad. Y la música también podemos escuchar en otros idiomas, o internet también tiene las letras, tanto, ¿no?, traducidas o no, y de esta manera también aprender otra lengua, otra cultura. Podemos ver espectáculos de arte, teatro, que puedan tranquilizar nuestra mente, que puedan tocar nuestro espíritu. Ver películas y documentales constructivos, porque hay cosas muy interesantes en la televisión, si sabemos buscarla, si sabemos ver lo que hay que ver. No llenar nuestras cabezas con tonterías,
porque bueno, ya nos bastan nuestras propias tonterías, aún buscamos más tonterías de los demás, ¿no? Hacer manualidades. Las manualidades activan mucho el cerebro y desarrollan una parte muy importante cognitiva, ¿no? de nuestro cerebro. De hecho, ayuda a buscar soluciones cuando hacemos manualidades. Y de una manera u otra también es una manera de meditar para muchos, ¿no? Podemos viajar para conocer culturas, lenguas, sin juzgar, simplemente observando cómo viven, ¿no? ¿Qué comen? Cómo de verdad viven esta vida que llevan ahí. Pero sin juzgar, ¿no? No tenemos que juzgar a ningún tipo de cultura, religión, raza o manera o filosofía de vida. Podemos navegar por internet, si así podemos decir. Hay mucha cosa hoy, ¿no? Es una herramienta fantástica la que tenemos hoy. Lo que podemos encontrar ahí para aprender. Lo que pasa es que hay muchas personas que creen que internet es algo malo, pero es malo cuando buscamos cosas malas. Pero si buscamos cosas buenas, se puede filtrar y encontrar verdaderas maravillas de enseñanzas y de ejemplos, ¿no? En internet. Pues mira, la herramienta que estamos usando ahora, intentamos hacer buen uso de ella. Y podemos sí acudir a fiestas. Pues sí, hay gente que quizás se asuste, pero podemos ir a fiestas. Podemos reunirnos con familias, amigos, en varias charlas, ¿no? Esos momentos que podemos estar entre todos y unificar, ¿no? Familias y amigos, conocer a gente, intercambiar ideas. Lo que debemos evitar son los excesos que hay o acciones sin propósitos de algunas fiestas. Pero no hace falta evitarlas, ¿no? Tampoco evitar a las festividades culturales del barrio, de la ciudad. Solamente hay que encontrar el punto de equilibrio para que este tipo de ocio, de actividad libre que tenemos, nos ayude de alguna manera a desarrollarnos, pero también pasemos bien, que nos divirtamos con lo que estamos aprendiendo. Y el descanso. Definitivamente es necesario descanso, pero no hablo solo de descanso del sueño, ¿no? Ese descanso vital del cuerpo físico, porque normalmente pensamos en el ocio como algo no productivo, pero lo que no es productivo es la ociosidad, ¿no? El ocio sí que es productivo, porque el descanso en sí también es productivo. Siempre asociamos este ocio a la pérdida de tiempo, asociamos el descanso a la pérdida de tiempo, pero no es así. Sabemos que el descanso y este ocio de momentos de reflexión es muy necesario para mejorar la productividad y la creatividad. ¿Os recordáis de la pregunta 682 que decía a vosotros que fue la base de mi charla? Volvemos a ella. Y os digo una parte de ella que dice que sin duda el descanso sirve para reponer las fuerzas del cuerpo. Aquí habla del sueño en sí. Y también es necesario para dar un poco más de libertad a la inteligencia. Cuando estamos emancipados, el espíritu tiene más libertad para aprender. Pero también se puede entender que en este momento de descanso podemos reflexionar, podemos aprovechar este momento de creatividad para encontrar soluciones a problemas muy complicados. El momento que descansamos la mente del propio problema es cuando los problemas encuentran solución. No sé si alguien ya pasó por esto, pero es una verdad, ¿no? Cuando no nos olvidamos, pero alejamos un poco el problema y dejamos su tiempo, parece que el espíritu busca algo creativo, una solución creativa, ¿no? Y termina la frase, ¿no? de la respuesta que nos da, que a fin de que ésta se eleve por encima de la materia. Entonces, cuando el espíritu manda en la materia, tanto emancipado como en vigilia, es cuando la creatividad, este descanso es necesario para que la creatividad aflore y encontremos soluciones. Sabemos que el trabajo sin descanso es contraproducente, y esto decía Janaína en nuestras charlas filosóficas en las mañanas de este verano.
Pues sí, Janaína y yo aprovechemos nuestros momentos de ocio para ir a la playa. Nos gusta mucho ir a la playa. Más bien nos gusta el mar en sí, ¿no? Y nadar y refrescarnos, contemplar el océano, descansar este cuerpo. Esos momentos de ocio que tengo con ella es cuando hablamos, charlamos de la vida, de las cosas que nos pasan, de cosas que estamos haciendo. Entonces surgen nuestras ideas. Este momento de estar ahí con los pelos de punta. En este verano nos surgió muchas ideas. Dino. Tú tendrás que comentarnos el próximo semestre. Pero en este momento es cuando la creatividad nos aflora, ¿no? No estamos pensando realmente algo, pero estamos disfrutando de ese ocio y aprovechando este momento para trabajar, sea para nosotros mismos o para la amiga, o simplemente para la parte espírita, que de alguna manera para mí es un tipo de trabajo porque me ayuda mucho en mi desarrollo personal. Si habrá que es un trabajo, montar las charlas, estudiar, es un tipo de trabajo. Mi remuneración no es dinero, pero es de aprender, no es de compartir lo que estoy aprendiendo. Y esto es lo que más me emociona de la doctrina. Y en estas charlas, Janaína, en uno de los mensajes, me comentaba de la gente mosaica. Y de ahí vino también una reflexión, ¿no? Porque es muy alegórica. Porque en la gente mosaica que Dios descansó, no es así exactamente lo que dice, ¿no? Lo que dice es que Dios, después de haber trabajado, Él no se entrega a la sociedad, pero sí que contempla. Lo que quiere decir es que observa la creación. Toma un descanso para reflexionar, respeta la creación y deja que ella tome su camino. No es quien para y se está descansando, es que este momento que tiene para reflexionar y ver ahora, observar los pasos de esta creación. Entonces tenemos que reflexionar las alegorías que hay. El descanso es necesario. Es una de las leyes divinas. Está dentro de la ley del trabajo. Es necesario aún descansar. Si futuramente, muy futuramente, aprendemos que quizá no sea necesario de alguna manera, esto será en otros momentos de nuestra evolución. Pero hablando de ahora, es necesario. Es primordial para la aceptación de uno mismo. Es muy difícil mirar a nosotros mismos aquí dentro, ¿no? Encontrar dónde nos equivocamos, dónde hay que mejorar. Principalmente cuando encontramos, no sabemos por dónde empezar. Es necesario tener esta toma de conciencia. Es necesario planificar la vida, planificar los próximos pasos, buscar soluciones a los problemas. Es en este momento que los problemas encuentran soluciones. Mientras estamos agobiados, mientras estamos ahí trabajando sin parar, no tenemos tiempo de reflexionar. Es necesario parar, descansar, tomar el tiempo para que las cosas se asienten. Otro tipo de ocio de bien es el voluntariado. Hay una infinidad de trabajos voluntarios que hacer. El primer voluntario que hay que hacer es cuidar de la propia familia, para no cuidar del proceso. Nosotros nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, esto es un trabajo que tenemos que hacer para nosotros mismos. Como había dicho que yo entendía el ocio de bien como que había dos tipos. Uno es lo que hacemos para estudiar y para nosotros mismos como intelectual. El otro sería este. Cuando hacemos un trabajo voluntario, cuando ayudamos, ¿no?, a otras personas, las más próximas o las que apenas conocemos, también desarrollamos nosotros mismos. Pero es una parte más moral que intelectual. Es lo que nos hace de verdad evolucionar y progresar a largos pasos. Hay una infinidad de trabajos. En realidad, para los que queráis, además de hacer trabajos voluntarios en asilos, o hospitales o residencias, hay ahora mismo un modismo, y me encantan los modismos útiles,
que son unas ONGs, ¿no? Las que hacen como trabajos voluntarios donde tú puedes ir a disfrutar de un viaje de vacaciones en lugares paradisíacos, pero auxiliando a la gente, a la comunidad. Yo tengo un amigo, bueno, que ya hace mucho hizo un trabajo en Vietnam con este tema, que se fue de viaje ahí para conocer el país, encontró esta ONG y al final vivió ahí 2 meses en un lugar súper paradisíaco, pero auxiliando a la gente a cómo gestionar sus huertos, sus cuentas, ayudando a la comunidad, enseñando a escribir, hablaba inglés, enseñando a la comunidad a aprender el inglés. Y él nos contó que fue los mejores momentos de su vida. Él nunca había tenido tanta alegría en la vida como era vivir con 2 pantalones, 2 camisetas y un montón de niños a su alrededor. Me tocó tanto que empecé a buscar y hay la cantidad de ONGs que hace este tipo de trabajo por el mundo. Hay muchísimas maneras de hacer ocio de bien, hay muchísimas maneras de ayudar, hay muchas maneras de aprovechar la vida y disfrutar y divertirse. Aprovechemos estos momentos, ¿no? Para el ocio de bien. Y cuando hablamos del ocio, sabemos que hay un gran esfuerzo para nosotros, aunque no entendemos muy bien cómo hacer uso útil de él. Y en esta charla interna que tuve del ocio, también me vino la idea de las personas que no tienen necesidad de trabajar, ¿no? Para comer, por ejemplo, que no necesitan de dinero para trabajar. Y pensaba, pues bueno, son personas que nacen con dinero, vienen de condiciones de dinero y que viven de una manera en la sociedad, que se pierden vicios en la vanidad. Y buscando esta respuesta en la biografía espírita, encontré en el libro de Cielo e Infierno, en el capítulo 2, la segunda parte, él dice algo que me tocó bastante. Dice, si os quejáis de la sociedad, procurad encontrar vosotros mismos alguna tarea, dado que las ocasiones para ser útil no falta en el mundo de los espíritus, como tampoco falta entre los hombres. Pues cuando decimos que buscamos nuestra felicidad en los goces menos productivos, no significa que sea algo malo, porque aún no entendemos lo que es bueno. Es una manera de aprender, ¿no? Es una manera de aprender a través de los errores si caemos en algún tipo de vicio, y no digo solo vicios físicos, que a veces nos olvidemos de otros vicios como la maledicencia, la vanidad, el egoísmo, ¿no? La envidia, son vicios bastante duros también. Entonces, cuando caemos en estos tipos de vicios, sabemos que no podemos progresar, pero somos niños aún, muy testarudos, ¿no? y curiosos, y queremos probar y aprender. Sabemos que no hace falta pasar por todos los errores para aprender, porque podemos observar y aprender de los errores y, bueno, y también de los caminos buenos que toman algunas personas. Eso dependerá de cómo observamos el mundo en sí y cómo absorbemos las ideas, ¿no? Absorbemos lo que esta persona aprendió. Eso es un poco dejar el orgullo de un lado y de verdad entender lo que pasa al otro y con él aprender. Y cuando hablaba de estas personas que nacen, ¿no? Podemos decir con esta facilidad, ¿no? Que tiene esta, que muchos llaman de estrella, y que pueden vivir sin trabajar, son personas que en realidad acaban viviendo de la materia para la materia. Y muchas veces sufren con eso, porque venían con una prueba que de otro lado habían pautado, ¿no? Pactado de intentar cumplirla. Quizá porque venían con mucho dinero tenían que dar trabajo, ¿no? Abrir empresas para dar trabajo a otras personas,
o simplemente donar dinero, o hacer cosas útiles para la ciencia. Pero nuestra vanidad y nuestro egoísmo a veces nos aleja de las pruebas. El dinero es una de las pruebas más difíciles que hay en la humanidad, porque es la que nos lleva a caminos más tortuosos. Y la pregunta 988 del Libro de los Espíritus habla de esa inutilidad. Yo os voy a leer ella entera porque cabe mucha sabiduría en ella. Kardec pregunta, hay personas cuya vida transcurre en absoluta calma. Como no tienen necesidad de hacer nada por sí mismas, se hallan exentas de preocupaciones. Esta existencia dichosa es una prueba que no tiene nada que expiar de una existencia anterior. Y los espíritus contestan, ¿conoces a muchas personas en esta situación? Si es así, te equivocas. A menudo la calma es solo aparente. Es posible que haya elegido esta existencia, pero cuando la dejan, se percatan de que no las ha servido para progresar. La sociedad no sirve para progresar. Entonces, como perezoso, lamenta el tiempo perdido. Sabed solo mediante la actividad el espíritu puede adquirir conocimientos y elevarse. Si duerme en la indolencia, no adelanta. Se asemeja a aquel que, según vuestras costumbres, tiene necesidad de trabajar, pero sale a pasear y no cuesta la atención en nada. Es decir, que solo trabaja, pero no está atento de verdad al trabajo, y tampoco descansa, tampoco reflexiona. Sabe también que cada uno tendrá que dar cuenta de la inutilidad voluntaria de su existencia. Esta inutilidad siempre es fatal para la dicha venidera. La felicidad futura es proporcional a la suma de bien que se ha hecho. Asimismo, la desdicha futura es proporcional a la suma del mal que se ha hecho y de las personas a las que ha perjudicado. Así que busquemos realizar trabajos y osos que nos eleven, que nos hagan crecer espiritualmente, que nos dé el pan que podamos utilizar para hacer este tipo de viaje, porque bueno, hay que pagar este viaje si queremos ayudar a la gente, por ejemplo en Vietnam, y no, quizás no sea barato, pero podemos aprovechar ese dinero con esta finalidad a tener que comprar tantas cosas o vivir del consumismo compulsivo. Es difícil dejar estos goces terrenales. Otra vez, os dejo claro, aún somos niños aprendiendo a vivir, aún nos equivocamos mucho. Entonces, encontrar este punto de trabajo, de descanso y de ocio de bien es una tarea de todos nosotros. Y esta suma nos traerá a la felicidad. Para finalizar, os dejo una frase del filósofo David Hume para reflexión. A mí me gusta siempre reflexionar, y empiezo siempre con una reflexión y termino con otra. Y de aquí seguimos progresando, sin fin. Es muy difícil entender la eternidad. Y dice David Hume, toda calidad de espíritu que es útil o agradable a la propia persona o a otras, proporciona un placer al espectador, suscita su estimación y es admitida bajo la honrosa denominación de virtud o mérito. El filósofo lo que quería decir es que cuando encontramos nuestra calidad de espíritu, de utilidad y de ser agradable para nosotros mismos y para las personas, encontramos esta felicidad que buscamos. Y de alguna manera desarrollamos esas virtudes, y estas virtudes son méritos. La reflexión que tengo de esta frase es esto, ¿no? Hay que entender la virtud de trabajar y la sabiduría de descansar, que es lo que nos auxiliará en nuestra evolución y la inevitable felicidad que estamos todos destinados. Pues muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti, Andrea, por traernos el trabajo, por
realizarnos esta charla en el día de hoy, que nos motiva a la reflexión, ¿no? Vemos cómo podemos tener una herramienta más de trabajo para nuestro propio progreso, nuestro adelanto espiritual, nuestro proceso evolutivo. Y en este sentido tenemos que entender, ¿no? Que hay que procurar eh, utilizarla, ¿no? Utilizarla para nuestro propio bien y para el bien de nuestros semejantes. Muy bien, amigos,